La enfermedad del Alzheimer es la causa más común de demencia caracterizada por un deterioro cognitivo progresivo. Estudios recientes han sugerido que la microbiota intestinal podría estar implicada en su patogénesis mediante el eje intestino-cerebro. Sin embargo, la evidencia en humanos y especialmente en poblaciones chinas es limitada. Los autores plantean que los cambios en la microbiota podrían diferenciar las etapas del deterioro cognitivo leve amnésico y la enfermedad de Alzheimer y podrían estar relacionados con la gravedad clínica de la enfermedad. El día de hoy vamos a revisar el siguiente artículo titulado Los microbiomas alterados distinguen la enfermedad del Alzheimer del deterioro cognitivo leve amnésico y la salud en una cohorte china. Objetivo: identificar diferencias en la composición y función del microbioma intestinal entre pacientes con enfermedad del Alzheimer, con deterioro cognitivo leve, amnésico y con roles sanos, y evaluar su asociación con las características clínicas de la enfermedad del Alzheimer. Metodología: el estudio fue transversal y prospectivo e incluyó a 97 participantes de entre 50 y 85 años, 33 con Alzheimer, 32 con deterioro cognitivo leve amnésico y 32 con controles sanos. Todos los pacientes fueron evaluados mediante pruebas neuropsicológicas, el mini examen del estado mental, la evaluación cognitiva del Montreal y la clasificación clínica de demencia que permitieron medir su nivel de funcionamiento cognitivo. También se recolectaron muestras de heces de cada participante para analizar el ADN bacteriano mediante la técnica de secuenciación de gen 16 del ARN ribosómico con la plataforma Illumina MiSeq. Los datos obtenidos se procesaron utilizando herramientas bioinformáticas y se realizaron análisis estadísticos como ANOVA y modelos de regresión logística para identificar diferencias significativas entre los grupos y evaluar la capacidad de las bacterias intestinales para distinguir entre las distintas etapas clínicas. Resultados. En la primera parte de los resultados se observó que las personas con enfermedad de Alzheimer tenían una menor diversidad microbiana intestinal comparadas con quienes tenían deterioro cognitivo leve o con los controles sanos. Esto significa que su intestino había tenido menos tipos diferentes de bacterias, que indica un ecosistema intestinal menos equilibrado. En la figura se puede ver unos gráficos de cajas donde los valores de diversidad de grupos con Alzheimer son visiblemente más bajos que los otros dos grupos. En cuanto a la composición bacteriana, el estudio encontró que los pacientes con Alzheimer tenían menos bacterias del grupo Firmicutes, que son bacterias beneficiosas para el intestino, y más bacterias del grupo de Proteobacteria, que suelen estar relacionadas con los procesos inflamatorios. En la siguiente figura se muestran las barras de colores que comparan la proporción de cada tipo de bacteria entre los tres grupos, donde se puede ver claramente que en el Alzheimer disminuyen las Firmicutes y aumentan las Proteobacterias. Además, dentro de las bacterias del grupo Proteobacteria destaca la familia Enterobacteriaceae, que se encuentra más abundante entre los pacientes con Alzheimer. Esta familia de bacterias es conocida por ser proinflamatoria y el estudio descubrió que su cantidad aumentaba conforme la enfermedad era más grave. En los mapas de calor de las figuras se vio que las bacterias dañinas como Enterobacteriaceae están relacionadas con puntuaciones más bajas en las pruebas cognitivas. Esto quiere decir que mientras más bacterias inflamatorias había, peor era el rendimiento mental de las personas. En la figura 4 se muestran las curvas de características operativas del receptor, que evalúan la capacidad de modelos basados en la microbiota para distinguir entre los grupos. Los resultados fueron muy precisos. Mientras en la enfermedad de Alzheimer frente a controles, el área bajo la curva fue de 0.94. La enfermedad de Alzheimer frente a deterioro cognitivo leve amnésico, su área bajo la curva fue de 0.925. Esto quiere decir que el tipo de bacterias que hay en el intestino podrían servir como una herramienta diagnóstica para identificar tempranamente la enfermedad. El análisis funcional predicho mediante Wickroot mostró que los pacientes con Alzheimer presentaron mayor actividad de genes relacionados con la biosíntesis de liposacáridos y glicanos que favorecen procesos inflamatorios. Al mismo tiempo, hubo disminución de vías relacionadas con el sistema inmunitario y nervioso, sugiriendo el desequilibrio de las funciones protectoras de la microbiota. Discusión. Los resultados sugieren que la disbiosis intestinal está implicada en la progresión del deterioro cognitivo hacia la enfermedad del Alzheimer. La disminución de bacterias beneficiosas como Ruminococcus y Clostridiaceae y el aumento de bacterias proinflamatorias como Enterobacteriaceae podrían contribuir a la inflamación sistémica, a la disfunción de la barrera intestinal y hematoencefálica y al depósito de amiloide. Esto apoya la hipótesis del eje intestino-cerebro en la neurodegeneración. Conclusión. La composición microbiana intestinal difiere significativamente entre las personas sanas con deterioro cognitivo leve y con Alzheimer. La familia Enterobacteriaceae y otros cambios específicos del microbioma podrían servir como biomarcadores diagnósticos o blancos terapéuticos para la enfermedad del Alzheimer. Estos hallazgos resultan la importancia del microbioma en la progresión y posible tratamiento del Alzheimer.